Orgullo al Aire es un programa de y para la comunidad LGBT+. Escúchalo por Violeta Radio. Escucha Orgullo al Aire todos los domingos al mediodía por Violeta Radio. Muy buenas noches a todos y todas las personas que nos acompañan en Violeta Radio. Esto es Orgullo al Aire. Como todos los lunes, pasadita a las 8:30 de la noche, me acompaña Amanda Monter en este programa. Y bueno, pues estamos muy contentos, Amanda, de seguir en esta cuarta temporada de Orgullo al Aire. En un día muy extraño, al menos para los mexicanos, pasaron muchas cosas. ¿Tú cómo viste este día, Amanda? ¿Entre qué cosas? Porque mira, entre que hubo cierres y caos vial, pues no sé, ¿qué en específico? ¿No? Bueno, no, pero yo también, además del cierre y el caos vial, las noticias del fallecimiento de estas dos mujeres, ¿verdad? Íconos de la cultura popular, pero también cinematográfica, musical en algún sentido de nuestro país, que son Paquita la del Barrio y Tongolele, a quien por cierto, bueno, a Paquita sí la fui a ver a un concierto y a Tongolele la vi en un homenaje que le hicieron hace como 15 años en el Salón México y ya tendría sus 70 años o más Tongolele y me pareció que era una mujer que seguía conservando todos estos elementos que la hacían pues muy, muy particular, ¿no? No sé, tú también estuviste al tanto de estas noticias, creo que era imposible no verlas. Fíjate que de Paquita sí, desde muy temprano y un montón, ya sabes, de mensajes y todo esto, y claro, un gran icono para nuestra cultura nacional, ¿no? Sectores donde por supuesto era imperdible y otros sí o sí lo tenías que conocer y pues bueno, ¿no? También te vuelve con su trayectoria, pero de ella no me había enterado, fíjate. Pues sí, fue un día muy, muy particular. Ayer yo estuve más bien con todo el tema de Shakira internada en el hospital en Perú, porque la voy a ir a ver aquí en la Ciudad de México y mi hermana estaba aterrada y si cancela la gira y si sucede alguna cosa. No tengo muy claro qué sucedió al final, si dio o no el concierto en Lima, pero hubo una polémica porque parece que filtraron sus datos los trabajadores del hospital donde estaba internada y eso, claro que es tremendamente reprobable y yo creo que tú que te dedicas mucho a la defensa de los derechos de la información es algo que sin duda también estás de acuerdo conmigo que no tendría que pasar. Sí, mira, no tendría que, al final del día sabemos que son personas públicas con una proyección pública, pero no dejan de tener un ámbito de privacidad, ¿no? Entonces, es difícil, la verdad es difícil porque pues sabemos que los paparazzis y todo este seguimiento que les dan los medios, pues para ellos es lucrar, no es redituable, entonces, pero el costo para las personas puede ser altísimo, no irreparable, ¿no? Entonces, porque además hay que recordar que esa información, más allá de que no pasó a más, pues eh, se queda para siempre, por decir algo, ¿no? En internet o este es un caso nada más de una enfermedad, ok, pero a veces hay casos más trágicos y pensar que pues al final del día sus hijos, tus descendientes, tus familiares, va a revivir esa tragedia una y otra vez, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que ser muy conscientes. Pues sí, hay que ser muy, muy conscientes y bueno, pues hoy estuvimos muy mediáticos en estas noticias, pero bueno, es imposible no tenerlas presentes y sobre todo yo creo que estas tres mujeres han sido unos referentes esenciales para la comunidad LGBTQ y más y que de alguna manera, por alguna razón, nos encanta a los que estamos en la comunidad LGBT encontrarnos
con estas referencias, tal vez porque de alguna manera las tres han sido hasta cierto punto transgresoras de ciertos órdenes patriarcales. Habría que revisar hasta qué punto, pero hoy veía yo a unos hombres muy tristes diciendo, ¿quién nos va a decir ahora que somos unos inútiles? Ahora que murió Paquita la del barrio. Pero bueno, pasemos ya a nuestra conversación del día de hoy, Amanda, que creo que es lo que corresponde porque tenemos dos invitados, como siempre, que son personas que están trabajando todos los días, haciendo cosas interesantes y que han venido a charlar con nosotros sobre su trabajo. Así es, tenemos dos invitados de lujo como siempre. Voy a empezar por Eduardo Barenas, que estudió lengua y literaturas hispánicas. Como investigador ha publicado Recuerdos del Mar, que es una edición crítica de 4 cuentos fantásticos de Justo Sierra Méndez. También ha publicado cuentos en revistas digitales como Marabunta, Espejo Humeante, entre otras. Le interesa la literatura mexicana decimonónica, la crítica textual, las poéticas de irrealidad, así como la literatura de temática gay. Y por otro lado también tenemos a Jonathan Gaines. Gaines inició sus estudios de pintura a los 8 años, siendo muy chaval. En un taller libre se especializó al óleo, pero también tomó de manera intermitente clases, ¿no?, de acuarela, desarrollo creativo a través del dibujo, técnica de pasteles secos. Ha participado en talleres también en la Academia de San Carlos y en la UAM Xochimilco. Colaboró en la creación de máscaras de cartonería para un programa drag y completó un workshop de dibujo académico con los maestros Fabián Chaires y Antonino Sierra. Y en 2022 realizó su primera exposición individual titulada Trazos del Cuerpo, que se presentó en la Galería de Arista de la Ciudad de México en conmemoración del mes de la diversidad sexual. Bueno, y la verdad es que aparte tiene también conocimientos en enfermería general, ¿no?, en danza y otras cuestiones más. Bienvenidos, Eduardo y Jonathan. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Eduardo, Jonathan, bienvenidos a Orgullo al Aire. Nos da muchísimo gusto estar dialogando con ustedes. Además, en vísperas de eventos y contextos que son muy relevantes para el trabajo que están realizando. Bueno, Amanda ya nos dio una primera semblanza de ustedes, pero siempre les preguntamos qué más quisieran agregar sobre lo que se ha dicho. Y bueno, veo que Eduardo ya estaba por ahí. ¿Por qué no comenzamos con Eduardo? Eduardo, ¿tú cómo te concibes a ti mismo? Te anunciamos como escritor y académico porque pensamos que esto reflejaba un poco quién eres, pero ¿por qué no nos cuentas un poco más tú, quién eres, tu formación? Y después pasaremos con Jonathan David, que también nos da muchísimo gusto que esté por acá. Eduardo, ¿cómo te autodefines? Bueno, primero que nada, buenas noches. Este, pues yo de momento, pues sí me concibo como académico. He realizado algunas investigaciones, voy empezando en ese sentido. Tengo unas cuantas publicaciones por ahí. Y del lado escritural igual también estoy como dando mis primeros pasos, publicando cuentos en revistas digitales, de momento. Por supuesto, tengo la intención de seguir escribiendo y de publicar en algún momento algún libro. Perfecto. Bueno, ahorita nos sigues contando un poco más de tus intereses, sobre todo la literatura LGBT, que es algo que nos interesa y siempre quienes nos están viendo nos preguntan qué pueden leer de la literatura LGBT, pero ahorita nos cuentas para darle la bienvenida ahora a Jonathan David Gaines, que es, como ya nos dijo, artista plástico. Yo diría que hasta modelo eres, Jonathan, porque tienes unas fotos magníficas con tus pinturas, con tus cuadros, pero platícanos cómo te concibes a ti mismo. Pues soy una persona un poco multitasking, que dicen ahora, ¿no? Hay que saber un poco de todo, porque pues esta ciudad es cara y en general es una ciudad cosmopolita donde uno tiene que estar en contratiempo y todo, y entonces pues hago muchas cosas, ¿no? Como ya dijo tu compañera, estudié enfermería y a la par estudié danza contemporánea. Eh, Obviamente no ejercí la enfermería porque no me gustó y la danza me jaló. Bailé un tiempo
Y bueno, eso de la pintura lo he hecho siempre como un pasatiempo, como un hobby. Mis tiempos libres los ocupo para crear un poco, para expresarme. Y así ha surgido esta inquietud, pero pues hasta el último año am, dejé la danza y ya dije, bueno, pues vamos de lleno con la pintura, ¿no? Que es algo que traemos, que solo habíamos guardado. Y pues, aparte de esos conocimientos, doy clases de yoga y de pilates. Entonces, pues por eso te digo que me considero multitasking, pero tiene un trasfondo feo, porque es también parte de la explotación, ¿no? O sea, que hagas muchas cosas por el mismo sueldo. Es como, pero bueno, pues considero que ese es mi concepto, ¿no? El multitasking. Tienes toda la razón, ¿verdad? No podremos estar más de acuerdo, con Jonathan. Sí, sí, a veces, fíjate, a veces uno lo hace por necesidad, otras por gusto, quizá más, a veces igual combinadas, pero es cierto, ¿no? También hay como una exigencia de no estar estático, ¿no? O sea, pero me encanta de Jonathan, David o Jonathan. Cualquiera de los dos está bien, no tengo ningún problema. De Jonathan, que esta forma, claro, empieza a desarrollar ciertas artes, ¿no? Pero me queda claro que lo tuyo es lo kinésico, ¿no? El movimiento. Sí, de Entonces, hecho. lo que acabas de contar, ya te imagino, ¿no? Y pues qué padre, la verdad qué padre que puedas y tengas tantos talentos. Y por ejemplo, de Eduardo, a mí me gustaría saber de la semblanza muy breve que leí de todo lo que es Eduardo, me gustaría si nos podías un poco comentar de qué es esto de las poéticas de irrealidad. ¿Cómo es esto? Pues bueno, las poéticas de realidad son todos estos géneros que en fechas recientes han tenido un auge y abarcan lo que es el terror, la ciencia ficción, el policial, la fantasía. Son todos estos géneros que a lo largo de la historia no se han visto como muy bien en el canon literario, pero que afortunadamente ahorita han resurgido y han tenido una popularización tanto a nivel comercial, o sea, se han escrito más obras que tocan esos géneros y de la misma forma han tenido un espacio en la academia, que es bastante importante porque en general la crítica no se enfocaba en ese tipo de obras. Ahorita nos cuentas un poco más sobre la literatura, eh, porque también hay una idea de que el mundo académico, a pesar de todo, también está atravesado a veces por perspectivas muy tradicionales, perspectivas poco incluyentes y a veces cuesta trabajo como realizar un análisis, un estudio de todos estos géneros, estas cuestiones, sin atarnos a valores tradicionales patriarcales, dirían nuestras colegas feministas, que bueno, todavía están presentes estos fenómenos de ciertos valores en la academia. Pero justamente eso quería preguntarle a Jonathan, porque me parece que su trabajo de alguna manera pues rompe algunos estereotipos sobre la masculinidad, sobre la heterosexualidad, sobre esta cultura cisgénero, pero dime si es correcto esta evaluación que estoy haciendo o si es algo intencionado o es algo que surge más bien accidentalmente, Jonathan, sobre tu trabajo. Pues um, más bien yo creo que ha sido como una evolución un poco técnica en cuestión de, antes yo no dibujaba nunca un cuerpo masculino porque yo sentía que no tenía todas las suficientes líneas, ¿no? Como que no expresaba lo mismo que el cuerpo de una mujer, ¿sabes? O sea, bueno, visto este, en cuestión de dibujo, yo decía, bueno, las mujeres tienen líneas sinuosas, ¿no? Entonces el cuerpo puede ser, de las chicas puede ser mucho más expresivo, mucho más bello y aparte uno crece con todos los patrones que ves en los libros, ¿no? Todo es retratos de mujeres, de mujeres, de mujeres y a lo largo de la historia, ¿no? Y entonces yo decía, pues es que tiene mayor expresión el cuerpo femenino que el cuerpo masculino. Entonces, después volqué y me di cuenta que también le podía sacar expresión al cuerpo. Al final de cuentas, todos somos líneas y formas, ¿no? Y en la particularidad de cada cuerpo, pues hay cierta armonía, cierta belleza, y
pero así fue evolucionando y bueno, también parte de lo que a mí me motiva a hacer un cuadro o algo es pues al final de cuentas el arte es expresión, ¿no? Entonces, todas las situaciones existenciales que yo voy pasando, pues las voy traspolando. Igual ahorita no me meto en detalles, pero un poquito más adelante les explico que a veces uso como un poquito la cronología, ¿no? Porque tengo cuadros en la exposición desde el 2020, donde estaba pasando pues por una etapa como muy fuerte de mi vida y la temática, las técnicas y todo es distinto a lo que estoy viviendo ahora, ¿no? Más o menos como por ahí va el asunto. Bueno, pues muy interesante esta idea del cuerpo desde una mirada estética y sobre todo que contrasta con una visión tal vez más biologicista, mecánica del cuerpo, que también conociste en tus estudios de enfermería, ¿no? Que es como más mecánico el cuerpo Ajá, y sí, sí, aquí en sí. el arte es como el cuerpo que explota un Sí, tipo de la experiencia. plasticidad del cuerpo, ¿no? Y como tú dices, a lo mejor en la cuestión, pues, más rígida, ¿no? Más académica de la enfermería, pues sí es esta cuestión fisioanatómica, ¿no? Que tiene que ser básica, porque si no lo sabes, pues te andas torciendo un cristiano ahí, ¿no? Y, pues, ¿no? Imagínate, la responsabilidad de una vida, no, 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 yo no podría cargar yo con eso. Bueno, pero el arte también nos pone estereotipos, también nos Ah, pone claro, valores, es lo que también. yo te decía, lo que te decía de los cuerpos femeninos, que al final de cuentas, pues es como una especie de, no sé cómo decirle, como de estos estereotipos en los que te quieren meter, ¿no? Mm, Entonces, claro. sí, también tiene su lado patriarcal el arte así desde ese punto de vista, ¿no? Sí. Bueno, seguramente Amanda ahorita retomará el tema de los cuerpos femeninos y el arte, porque justo a las mujeres siempre, ¿no? Se les representaba más desnudas, más exigiéndoles ciertos cánones, y luego los hombres como que no estaban tan desnudos. Pero así como nos dice Jonathan que somos líneas expresivas, Eduardo, también somos palabras de alguna manera, pero la literatura y la academia han elegido solo ciertas palabras, ciertas voces y otras no. Entonces, cuéntanos un poco de esto, Eduardo. Sí, pues en cuanto al acercamiento que ha tenido la academia con la literatura LGBT, eh, ha, ha sido igual reciente, a pesar de que ha existido buena producción de literatura LGBT. Creo que también es obviamente por prejuicios, tiene que ver mucho eso, y se mira mucho con esta idea de que la literatura LGBT solo sirve como para representar, ¿no? Es como una anécdota, son como experiencias y que carecen del carácter literario que pues es lo que se busca, ¿no? Sin embargo, creo que hubo momentos en donde esa idea se rompió. Por ejemplo, con la aparición del vampiro de la colonia Roma, que fue una novela que rompió con esos paradigmas porque tenía justo todos esos elementos literarios que la academia estaba buscando en ese momento, ¿no? Es una novela picaresca que está muy bien construida, tiene un personaje bien definido y todo eso. Entonces esto ayudó mucho a establecer como un cierto canon de la literatura gay. Eh, y creo que recientemente han aparecido nuevas voces que han ayudado mucho a esa nueva reinterpretación de la literatura. ¿Como cuál es, Eduardo? ¿Piensas en alguien en particular? Pues de momento Fernando Yacamán, César Cañedo, creo que son dos de los escritores que más presencia tienen y que bueno, que han aportado a la literatura recientemente. Pues estuvo aquí ya Fernando Yacamán, quienes quieran ver su entrevista, pueden buscarlo en nuestro canal de Orgullo al Aire. César no lo hemos convocado, pero lo vamos a invitar pronto. Estudió al Sí, mismo tiempo que yo en la Facultad de Filosofía y Letras, entonces lo conozco desde hace algunos años, pero qué buena idea sería invitarlo también aquí sí. al programa. Amanda, son las 9 de la noche, tenemos que hacer un pequeño cambio. Es la hora de José Antonio López. Luis Antonio López Pulida. Ay, perdóname, soy de lo peor contigo, Luis Antonio.
y nos va a hablar de un tema súper interesante que eligió para esta cápsula de 5 minutos, relacionado con el Museo de Arte Transfemenino de la Ciudad de México. Antonio Pulido, pues los micrófonos son tuyos. Así es, justo como ya lo comentaste, Amanda, continúan escuchando Orgullo al Aire a través de la estación Violeta Radio. Soy Antonio Pulido y pues el día de hoy estoy contento, un poco pues adolorido de la garganta, un poco ronco, pero esto no limita de que nuestros queridos radioescuchas informen de su cápsula informativa LGBT porque el día de hoy les vengo a platicar acerca del Museo de Arte Transfemenino que está ubicado aquí en la Ciudad de México. Es un espacio dedicado a la investigación y difusión de la memoria con un toque artístico-cultural acerca de las mujeres trans. Este museo, que está ubicado en la CDMX, se inauguró el pasado 7 de febrero del 2025 y está ubicado en la calle Doctor Andrade, número 24, en la colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06720 en esta ciudad. ¿Y quiénes son las personas que impulsaron este museo? Pues las artistas Rojo Génesis y Sofía Moreno. Ellas, las creadoras de este gran proyecto, pues aseguran tener un espacio dedicado al arte que generan todas aquellas mujeres trans. Además, es importante comentar que este museo, ubicado en la Ciudad de México, está respaldado por alianzas importantes como por ejemplo el Archivo Trans de Argentina. El objetivo de este museo es concientizar a la gente y también provocar y promover para preservar la memoria de arte de todas las mujeres trans. ¿Cuáles son esas aportaciones pues que han dado a la comunidad LGBT, pero específicamente el cambio radical de la sociedad? Los asistentes que podrán visualizar cuando vayan a este museo, pues un sinfín de obras de distintas artistas, al igual que ropa y objetos que son parte de una memoria histórica de las mujeres trans. Al igual, en ese lugar, pues estará la exhibición de zapatos, vestidos, relatos, fotografías y bueno, mucho material visual que cuentan las experiencias de vida de esta comunidad transexual. Las artistas en los comentarios cuando se inauguró este proyecto, pues comentaron que los asistentes podrán leer acerca de relatos o historias del trabajo sexual, porque recordemos que fue uno de los oficios o de las profesiones que más optaron la comunidad transexual, al igual que la lucha de los derechos de las mujeres transexuales y los cambios sociales. ¿Cuáles son esos cambios que pues cambió de la noche a la mañana, por así decirlo? Porque pues ha costado mucho trabajo, pero afortunadamente son cambios muy positivos. Si quieres acudir a este lugar y conocer, sumergerte, qué contenido puedes encontrar en este museo, pues el acceso es completamente gratuita, pero si tienes ese corazón de humanidad, puedes realizar una breve aportación voluntaria y puedes acudir de miércoles a domingo de 1 a 6 de la tarde. Pero este museo solamente estará puesto o exhibido del 7 al 23 de febrero. Entonces nos queda pues algunos días para que vayamos con la familia, con los amigos, con quien tú quieras a visitar este gran proyecto social. Te repito la ubicación para que vayas a este museo. Está ubicado en la calle Doctor Andrade, número 24, en la colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 0620, Ciudad de México. Entonces, pues tú si vas a este lugar, es importante, te queremos leer en los comentarios, en las redes sociales de Violeta Radio o Orgullo al Aire y dinos, coméntanos cuál fue la obra artística que más te gustó. Soy Antonio Pulido, continúas escuchando Orgullo al Aire en la estación Violeta y nos escuchamos en la siguiente cápsula. Muchas gracias, Luis Antonio. Te escuchamos el próximo lunes. Amanda, yo siempre te digo que vayamos, pero tú te gusta descansar el fin de semana, ver series, estar tranquila. Entonces, bueno, si te Vivo animas, esclavizada, así como me dijo acuerdo. Jonathan, ¿no? Vivo esclavizada por el hipercapitalismo y la hiperexplotación laboral. Bueno, también la vida es para eso, para hacer varias cosas, para comprometernos en varios aspectos. Pues Sí, ha sido muy interesante lo que nos han ido contando nuestros invitados, Eduardo y Jonathan. Y no sé si tengas alguna pregunta, inquietud, Amanda, que te haya surgido a lo largo de esta conversación. Yo sé que tú tienes siempre algunos temas en particular que te gusta que se toquen.
Sí, fíjate que es muy interesante porque coinciden Luis Antonio y Jonathan, ¿no? En este punto donde esa tradición hegemónica, ¿no? Patriarcal de cómo debe ser el hombre, cómo debe lucir, cuál es la belleza masculina, la femenina, incluso que entra dentro del canon del arte, ¿no? Nos decía Eduardo, ¿no? Por ejemplo, cuando le preguntaban lo de las poéticas de la realidad, ¿no? ¿Qué es lo tradicional? ¿Qué estilos debe de tener algo para que rompa ese esquema, ¿no? Por ejemplo, pensar en cómo la literatura de la diversidad sexual, el cine y eso, tendía muchas veces, o se asocia en el común, en el imaginario, pues cultural, ¿no? Intuitivo de muchas personas, con algo nada más homoerótico, ¿no? O sea, parece que esa es su finalidad, sin ver que detrás hay muchísimo contexto artístico adicional donde se quiere contar una historia, una realidad, por ejemplo, más allá de una experiencia, ¿no? Como que experiencias más universales, no nada más que se agotan con lo individual. Entonces pensaba en cuánto de eso todavía permanece en ese imaginario, ¿no? Colectivo relacionado con el arte. Por ejemplo, veía los dibujos de Jonathan en este documento que me pasaste, algunos muy explícitos y seguramente pues a muchas personas en una de esas no les encanta ver eso, ¿no? No obstante, pues muestra esa simetría, los trazos, los colores, ¿no? Que claro, hay que quitarse ese velo de los prejuicios para poder ver el arte detrás, ¿no? Así como seguramente en la poética que hace Eduardo, quitar ese velo para poder entender, ¿no? La belleza de lo que se escribe, de lo que se redacta, de que pueda haber esas experiencias, pues voy a decirles universales, ¿no? Más allá de solo el relato, pues espacio-temporal de alguien, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas, Rogelio? Pues sí, creo que es un tema fundamental que estaría muy interesante que nos comentaran Jonathan, Eduardo, cómo hasta cierto punto los temas o ciertas, abordar ciertas temáticas puede ser transgresor, si sigue siendo transgresor o si ya de alguna manera se han ido borrando estos límites que antes estaban impuestos, con otros límites que a lo mejor ahora no vemos. ¿Qué piensas, Jonathan, sobre esto Yo y lo que quiero haces dar en un tu trabajo? ejemplo de lo que decía Amanda, ¿verdad? Es que soy malo con los nombres, perdón. Amanda, ¿verdad? De cómo ha cambiado el papel, ¿no? En cuestión de la imagen plasmada, de cómo se representaba la mujer y cómo se representaba el hombre. Pero hay un dato muy curioso que yo he descubierto últimamente. Las pintoras, las que ejercían la pintura, no podían pintar desnudos porque era una cuestión inmoral, ni siquiera de mujeres. O sea, el tema como a ejecutar por una mujer pintora en la antigüedad eran bodegones, este, y flores y paisajes, ¿no? O retratos familiares, pero nada de, ¿no? O sea, nada de cuestión de desnudos porque era inmoral, porque era, y pues bueno, de ahí la habilidad de muchas pintoras se retrataban en los reflejos de los utensilios, ¿no? Ponían una jarra de metal y ellas se pintaban, ¿no? Entonces, esta cuestión de que la adversidad te lleva, ¿no? A buscar caminos para, de todas maneras, expresarte. Eso es muy interesante. Y bueno, el arte siempre va a ser transgresor porque hay una frase que decían mucho los españoles de cuando visitaban la India y decían que la India es un país que no deja indiferente a nadie. Cito esto porque al final de cuentas el arte debe de provocar eso, no te debe dejar indiferente, ¿no? Cuando te deja indiferente, pues es como de, ajá, y, ¿no? Y pues ejemplo más claro lo estamos viviendo ahorita con pues, la exposición de Fabián Chaires, ¿no? Con esto de la Avenida del Señor, que ahora inventaron un nuevo concepto, cristofobia, ¿no? Que hablan como desde su hegemonía, ¿no? Para decir que ahora ellos se sienten ofendidos, ¿no? Entonces, con esto, pues, está muy clara la respuesta, ¿no? El arte más bien, pues sí, no te debe dejar indiferente, ¿no? ¿Qué digo? Ya de ahí se separa un poco, hay una línea muy delgada entre lo que nos puede dar como risa o que podemos decir que juega con nuestra inteligencia, se burla de nuestra inteligencia, que es, al menos para mí, este arte conceptual que ha salido últimamente, que luego dices, por favor, no, o sea, no juegues con mi inteligencia, no te burles de mi inteligencia, ¿no? Y puede haber este otro arte
que suscita tantas controversias, pero pues es una imagen, ¿no? Está ahí, está impreso el trabajo del artista. Ahorita nos cuentas más sobre tu trabajo, justamente, qué tanto tú también estás intentando como evitar esta indiferencia del espectador, cómo es que tú buscas interpelar de alguna manera a los espectadores y sobre todo que nos cuentes la exposición que Ok, actualmente está abierta, pero para no perder la pregunta, quisiera preguntarle a Eduardo esto mismo que comentaba Amanda, y hasta qué punto la literatura ha sido transgresora, hasta qué punto la literatura sigue siendo transgresora, porque habrá quien diga, bueno, pues tuvo su momento de ser transgresora, pero ahorita está enfocada ya en otros temas, y sobre todo pensando en la comunidad LGBTQI más. Eduardo, ¿qué piensas al respecto? Y bueno, creo que el recibimiento de la literatura queer tiene que ver mucho con la experiencia, en el sentido de que los lectores buscan historias en las que se puedan sentir identificados. Entonces, muchas veces la literatura queer es inaccesible para cierta gente que no se siente como en esa sintonía. Una persona queer obviamente va a buscar historias que reflejen su realidad o en las que pueda encontrar algún personaje y se siente identificado. Y justo ese es, creo, uno de los problemas que ha causado no, que la literatura queer no llegue como a masas más amplias. Eso también repercute, obviamente, en cómo ha ido evolucionando, tanto a nivel creativo, o sea, los artistas, como a nivel academia. Y creo que al final lo que más, lo que más ha influido en este sentido, pues ha sido como pues una especie de rebeldía de las plumas, de querer seguir escribiendo, de seguir transgrediendo. Siempre es difícil, siempre creo que va a ser complicado en ese sentido, especialmente porque los temas dejan de ser como transgresores. Me pongo a pensar en Toda esa gran verdad de Eduardo Montañer, que es una novela que toca el tema de los fetiches, es una novela un poco violenta en ese sentido, y sin embargo logra plantear personajes pues complejos que abonan en el panorama literario. Bueno, ahorita nos recomiendas más lecturas. Amanda siempre toma nota de estos textos, ¿verdad, Amanda? De Sí, sí, sí. recomendaciones literarias. Tengo una larga lista de espera, pero prometo hacerme el tiempo. Fíjate, a propósito de lo que comentaban nuestros invitados hoy, me quedé pensando si solo son los temas los que pueden darte este elemento de transgresión, o también puede ser incluso la técnica, no sé, los instrumentos, los materiales, la forma en que lo expresas, en que lo escribes. Bueno, es que luego con este arte conceptual, sí, a mí también me deja perpleja de repente. Yo me declaro poco conocedora de los temas, debo admitirlo, pero es cierto, ¿no? ¿Qué es lo que hace que alguna expresión artística sea transgresora desde su punto de vista? Jonathan, Eduardo. Rapidísimo, porque hay mil preguntas que les queremos hacer. pues eh, eh, es que el ejemplo está impreso en la historia, ¿no? Es como cuando en París se hacía cada año un salón, ¿no? Se hacía un salón donde se seleccionaba los mejores pintores, ¿no? De la Academia de Bellas Artes. Pero también se hacía selección de mucha gente, de muchos lugares. Y entonces así iban, ¿cómo se llama? Pues evolucionando y escalando. Te digo todo esto del Salón de París porque entonces cuando Monet presenta este cuadro famoso de la impresión al amanecer, pues ahí la forma en que utiliza el óleo es diferente a la forma que lo utilizaba la gente de la academia, ¿no? La gente que hacía un trabajo académico es que era un proceso larguísimo y tenía hasta una cuestión científica, matemática y todo, ¿no? Y Monet que pintaba a partir
de esta cuestión de expresión y de emoción, pues un crítico así, de manera despectiva dijo, ah, sí, los impresionistas, ¿no? Porque es una impresión, o sea, que impresión era lo más burdo, ¿no? Que se utilizaba para los periódicos y todo eso. Entonces, a tu pregunta, sí, ¿no? A lo mejor no nada más es el tema, también cómo usas los materiales o cómo transgredas la técnica para que a lo mejor, como los fauvistas, ¿no? Al final de cuentas, los fauvistas era un movimiento, les fauves, ¿no? Las fieras, porque así les pusieron, porque eran pinceladas gruesas y de colores vibrantes, así muy fuertes, alto contraste. Ese era el expresionismo al final de cuentas, ¿no? Y era una manera diferente de ocupar el material puro del tubo y pues eso era lo que transgredía a la gente que eran los críticos o la academia, ¿no? Eduardo, ¿y cómo se transgrede en la literatura? Y nada más quería yo agregar, en tu anterior participación decías, las personas pues heterosexuales no se quieren acercar a la literatura queer, gay, porque no se identifican. Bueno, los que pertenecemos a la comunidad LGBT nos fumamos todas las series, todas las telenovelas, todo muy heteronormado. Y a veces lo disfrutamos porque tampoco se trata como de no poder ser empático, no poder entender las situaciones en que viven otras personas. Pero qué interesante y qué triste también sea que a veces no se logra al revés esta empatía, ¿no? Bueno, lo que quieras comentar. Sí, bueno, creo que ahí hay como un desbalance, ¿no? En cuanto a la producción del material heterosexual y del material gay, por eso es que también no nos queda de otra, no es la única que hay, entonces es lo que tomamos. Y en cuanto a cómo se transgrede, creo que en el panorama literario tiene mucho que ver con cuestionar o trastocar algo que está normalizado. Eh, por ejemplo, me acuerdo, no es una escritora que se enfoque en la literatura gay, pero eh, tiene mucho de esto de transgredir toda su escritura y su política tiene mucho que ver con esto. Se llama Ariana Harswick, tiene una novela que se llama Mátate Amor, y justo en esta novela ella cuestiona los límites de la maternidad, de ser una esposa, todo esto. Y es algo que pues está normalizado, ¿no? O sea, ¿cómo vas a cuestionar la maternidad? ¿Cómo vas a cuestionar el ser una buena esposa? Y realmente cuando terminas de leer la novela, pues dices, es transgresora, porque justo acaba de plantear otro punto de vista de algo tan cotidiano y tan normalizado, algo que tenemos tan arraigado, y sin embargo te, te sobrepasa, ¿no? Este nivel de cuestionamiento, algo tan, tan arraigado, sí. Bueno, pues casi estamos en la recta final, pero no nos podemos ir sin que nos cuenten los proyectos que están realizando actualmente. Jonathan, sabemos que tienes una exposición en este momento, entonces cuéntanos un poco qué hay en esta exposición, dónde la pueden ver y también creo que sería muy bueno que nos comentes dónde podemos conocer más de tu obra para quienes apenas queremos conocer todavía más y te vamos conociendo, dónde podemos profundizar. Ok, bueno, pues para empezar, la exposición está en el Centro Cultural Javier Villaurrutia, que está en la Glorieta de Insurgentes, específicamente en el local 25, pero para ser más urbanos, si entras por la Roma Norte, por la entrada de Jalapa, hacia la Glorieta, a tu mano derecha va a estar una puerta de cristal y ese es el Centro Cultural. Pueden visitar la exposición de martes a sábado, de 11 de la mañana a 7:30 de la noche, porque los lunes y los domingos no abre el Centro Cultural. Y la entrada es totalmente gratuita, es entrada libre, entonces no hay pretexto, ¿no? Todos conocemos la glorieta, todos nos ubicamos, no cuesta, ¿no? Es algo que está a la mano, a su alcance, y es para ustedes, porque al final de cuentas, pues la exposición de eso se trata, ¿no? De que vean un poquito lo que yo hago, y sobre todo a mí lo que me gusta es que la gente conecte con lo que ve, ¿no? Si alguien conecta con lo que ve, yo no importa si me chulean o no, pero que provoque algo, como te decía, ¿no? Que no deje indiferente.
Y bueno, el contenido de la exposición, hay cuadros desde el 2011 y mayoritariamente de 2020, que fueron trabajos sobre tela y acrílico, y los últimos trabajos del 2021 para acá, casi la mayoría son dibujos o mezclas, una técnica mixta entre pintura acrílica, colores pastel y colores óleo pastel. Entonces, y la temática, pues, el título de la exposición es Love, Spleen, Diversity, que al final de cuentas es amor, melancolía y la ciudad diversa, ¿no? Toda esta confluencia y la manera en que uno puede buscar y expresar el amor de distintas maneras, ¿no? Entonces, asistan, por favor, y también les tengo una invitación para marzo, porque en marzo voy a exponer en otra galería que se llama Eucalipto 20, que está en Santa María la Ribera, justo así como se llama la galería, es la dirección de la galería, pero ahí la temática es distinta, ahí la temática va a ser de fetiches. Entonces, también creo que va a estar bastante copiosa porque llevo varias obras y pues sí, que para que asistan también ahí. Ah, les doy mis redes para que puedan como irse informando, sobre todo Instagram es Gainz, así, G-A-I-N-Z, guión bajo de Sims, dibujos, ¿no? En francés. Ya sabes que hay que ponerle un poquito de pretensión. Y así búsquenme, Gainz de Sims, Gainz guión bajo de Sims, y ahí pueden ver trabajos desde hace mucho tiempo, un poquito de la cartonería y encargos y lo más reciente y lo más viejito. Ah, pues qué padre. A mí me gusta mucho Eucalipto 20. Tuve ahí la oportunidad de asistir ya a varias exposiciones y qué padre que vas a estar también ahí y con una temática tan interesante y tan a veces transgresora de nuestras sociedades que le tienen miedo luego como a salir de lo que está como muy establecido. Oye, ¿y hasta cuándo va a ser la exposición en el Centro Cultural de la Glorieta de Insurgentes? Ah, ok. En el Centro Cultural Javier Villarruta la exposición va a estar hasta el 1 de marzo. Y, bueno, también quiero aprovechar porque el 28 de febrero a las 6 de la tarde, que es sábado, yo voy a dar una visita guiada. Ah, Por si tienen dudas o quieren que les explique algo de los cuadros, así, ahí vamos a estar y con eso se va a clausurar la exposición. qué maravilla. Amanda, pues anímate a salir Sí, un padrísimo. No, pues yo sí me animo, pero no me alcanza la vida. Pero sí suena padrísimo, porque es estar ahí con mis entorno, es que es cartonería, ¿cómo se le dice? Porque unas son pinturas, otras dibujo, ¿Cómo? De repente te oímos como con un poco de Sí, sí, es estática, que hay debe como ser una tu conexión. interferencia. Ah, Sí, bueno, revisa tu a ver, conexión ya. del Debe ser mi audífono. internet. A ver, Pero pues no. yo te repito la premisa de Amanda, que ya la interpreto, ¿no? Ya nos leemos la mente después de tanto tiempo de hacer el programa. Y ella preguntaba sobre la cartonería, sobre las técnicas que están en esta exposición, cómo se denominan. Ah, ok. No, aquí en esta exposición solo hay pinturas y dibujos. La cartonería, eso lo pueden ver en el Instagram. La cartonería es esta cuestión como de los alebrijes, los judas, ¿no? De las fiestas de Semana Santa. Ahora sí que de las piñatas, ¿no? Al final de cuentas, lo burdo es la piñata y ya lo más artesanal es la cartonería, porque ya le das una forma más definida, más detalles, ¿no? No es como una caja para golpear, ¿no? Pues tan solo tenemos aquí los alebrijes. Bueno, muchas gracias. Pues ojalá todas las personas que nos están escuchando puedan asistir a estos espacios a conocer en vivo tu obra y si no, pues por fortuna está el Instagram donde pueden también acercarse a tus trabajos y a ti en lo que estás representando en estas imágenes. Y Eduardo, en tu caso, sabemos que vas a ir muy pronto a Perú a un encuentro donde vas a hablar de algunos temas de que has trabajado. ¿Tiene que ver algo con lo LGBT? ¿No tiene que ver? ¿De qué se trata este evento en Perú? Cuidado con el ceviche, acuérdense lo que le pasó a Shakira este fin de semana. Pero a ver, cuéntanos, Eduardo.
Bueno, es un Congreso Nacional de Escritores de Literatura Fantástica y Ciencia Ficción. Es en Perú. Yo no voy a ir en realidad, o sea, va a ser en línea mi participación. Entonces, pues, la pueden ver en su casita. Va a ser el sábado 1 de marzo a las 9 aquí en México, por si se gustan unir. Y no va a ser LGBT, no está unido a la temática queer. Es de un escritor igual mexicano, de Alejandro Cuevas, igual por si les interesa el terror, la literatura de terror, pues a ver si pueden acercar. Este, y pues de mi trabajo pueden encontrarlo en mis redes sociales, Eduardo Barenas, tanto en Facebook como en Instagram. Ahí hay un enlace y en ese enlace ustedes pueden encontrar como los trabajos que he publicado, tanto los cuentos como artículos. O sea, hay de todo, ahí hay mi parte más heterosexual y mi parte no tan heterosexual. Entonces, ahí, ahí hay de todo para que ustedes puedan echarle un vistazo. Bueno, pues Amanda, nos queda una pregunta para que se las hagas a nuestros invitados. Que bueno, nos quedamos siempre con ganas de más y de conocer más, pero vale la pena que hagamos este ejercicio de ir a ver las imágenes, ir a ver los textos, y en otra ocasión nos volvamos a reunir y sigamos platicando porque siempre quedan muchas cosas sobre las cuales dialogar. Amanda, ¿qué te gustaría comentar? Pues mire, estaba pensando en como muchas preguntas, pero quiero hacer una. Por ejemplo, en esta vertiente de expresión artística que tiene tanto uno como el otro, pues son distintas, ¿no? Por ejemplo, Jonathan con el cuerpo, con lo visual, y Ormo también, pero tejer una historia, pues siempre no es tan inmediato como una pintura, ¿no? Una escultura. Si tú no fueras escritor, Eduardo, ¿qué otra vertiente artística te gustaría haber explorado y viceversa, Jonathan? Porque bueno, tú tienes varias, pero si no fueras ninguna de esas, ¿cuál te hubiera gustado, no? Que dices, esto me gustaría explorarlo, ¿no? Y por esta razón, por ejemplo. Eh, bueno, yo la verdad es que si no haría esto, me encantaría ser músico, ser cantante de ópera o tocar un instrumento, que creo que para mí la música es como el arte más elevado, porque solo son sonidos, no es nada tangible, pero te puede transportar a una época, a un tiempo, un espacio, ¿no? A una atmósfera. Eso te hace vibrar y te mueve y conectas, ¿no? Que es a lo que iba esta cuestión de la conexión. La música es como de los artes con los que te enganchas rápido, ¿no? Con lo que te simbra. Entonces, pero no soy matemático, entonces la música es mucha matemática, mucha precisión. Entonces, no, pero sí sería la música lo que me gustaría. Y, y bueno, en mi caso, yo creo que a mí me hubiera gustado pintar. De hecho, tuve ahí una etapa muy inicial de pintura, o sea, llegué a pintar unos cuadros, tomé un curso y de ahí salieron unos cuadros. Y pues la verdad es que sí me hubiera gustado dedicarle un poco más de tiempo, pero luego le entré más a la literatura y la verdad es que ahí me he quedado y pues estoy muy feliz, pero pues sí, es un sueño ahí medio frustrado. Las disciplinas son celosas, nos piden mucho tiempo, nos piden mucha dedicación. Si le afloja un poquito uno a algo, ya como que ya no te sale bien la siguiente ocasión. ¿No? Esto aplica para la literatura, hasta para yo supongo que la danza también requiere una preparación, un cuidado del cuerpo permanente. Y si de repente ya ando coqueteando con otra cosa, sí estas disciplinas como que son celosas, pero también lo cierto es que tenemos etapas y luego sin querer ya estamos haciendo algo que no pensábamos que estábamos haciendo. Antes de irnos en un minutito, Jonathan y Eduardo, yo les quisiera preguntar en quién se inspiran, si tienen algún referente en particular, algo que sea que lo que los motiva a trabajar en sus diferentes ámbitos. Entonces, si quieren, empezamos con Jonathan y bueno, ahora sí va a ser la última pregunta. Ok, bueno, de pintura, Egon Schiele, Toulouse-Lautrec y Matisse, y hay un ilustrador como de principios del siglo XX que se llama René Gros, no sé cómo se pronuncia, es francés, René Gros, pero de mis referentes visuales ellos,
y como personaje María Calas. Yo me identifico mucho con ella. Que no ha salido la película en México, que yo la quiero ir Va a a salir ver. el 20. Ah, ya el 20, y a ver si la Ajá. parte de casarse con un millonario, pero creo que ya no le fue muy bien Sí, no, con no, el no, no, millonario. tiene, pero, Ni modo. pero pues bueno, era la mujer preparada que era, por eso salió ahí. Muy bien, pues hay que ver también la película, Amanda, ¿eh? Anótalo en todos tus pendientes porque luego hay que estar ahí diciendo, ¿qué hacemos este fin de semana? Eduardo, ¿tú en quién te inspiras? ¿En quién piensas cuando estás trabajando? Pues mis referentes literarios como más claros son Fernanda Melchor, Justo Sierra, Eduardo Montañer, a pesar de que solo tiene una obra, pero me parece que es una obra excelente. Luis Zapata, Fernando Yacamán, justamente, también lo veo como un referente en mi trabajo, ¿sí? Le mandamos un abrazo a Fernando Yacamán, que lo te ve por ahí otra entrevista aquí también en Orgullo al Aire para seguir dialogando. Oye, Eduardo, ¿y este Justo Sierra es el de la prepa? ¿O el hijo o el nieto o quién es este Justo Sí, Sierra que tú sí, sí, estudias? Justo Sierra Méndez, el hijo. Ah, Sí, el hijo, sí, del es el creador de la que universidad, ahí más estuvo bien. detrás de la universidad. Ajá. Sí, sí, Ya ves. justamente él. Porque también hay otro Justo Sierra escritor, ¿no? Hay como dos Justo Sierra. Sí, sí, su padre, Justo Sierra O'Reilly, es es el otro escritor con el que se confunde. Él escribió La hija del judío y El filibustero, y su hijo Justo Sierra Méndez ya escribió Los cuentos románticos y otras obras, ¿no? Perfecto. Bueno, pues Amanda, siempre me toca decir que se acabó el programa por esta ocasión. ¿Quieres decir algo más, Amanda, para ya Pues nada, irnos a descansar? a descansar. Fue un placer tenerlos, Jonathan, David, muchas gracias, Luis Antonio, gracias por todo el apoyo, Maru, Balam, y como siempre, Rogelio, pues gracias por un día más, ¿no?, en este programa. Muchas gracias, Jonathan. Eduardo, mandamos un abrazo a todas las personas que nos mandan saludos en las redes. Alejandro Mirabete, Avesita Gam. Fernando Yacamán por ahí también nos dio un like, le damos un abrazo. Y a muchas otras personas que nos siguen todos los lunes a las 8:30 de la noche por Violeta Radio, con retransmisión los días domingo. Pues volvamos a vernos, Jonathan y Eduardo. Muchas gracias por estar con nosotros Y y muchas gracias por recuerden la que invitación. siempre hay que sacar nuestro orgullo al aire. Muy buenas noches a todos y Gracias. todas. Nos vemos el Gracias. siguiente lunes. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Orgullo al Aire es un programa de y para la comunidad LGBT+. Escúchalo por Violeta Radio. Escucha Orgullo al Aire todos los domingos al mediodía por Violeta Radio.